de lo que es la responsabilidad solidaria para efectos fiscales. Identificamos qué es la responsabilidad solidaria. Les platicaba que la figura de la responsabilidad solidaria se da cuando el sujeto activo, el Estado, puede solicitar a un tercero que originalmente no es el sujeto directo de la contribución, pero que por disposición de ley sustituye al sujeto pasivo directo de la contribución en la obligación principal de la relación jurídica tributaria, es decir, el pago de una contribución lo sustituye. En virtud de la responsabilidad solidaria, el responsable solidario sustituye al sujeto directo de la contribución, a quien causó la contribución. Lo sustituye en su obligación de pago frente a la autoridad fiscal. ¿Y por qué nace esta figura de la responsabilidad solidaria? Pues nace única y exclusivamente por disposición de ley, nada más, por disposición de ley. No podemos determinar una figura de responsabilidad solidaria si no está perfectamente establecida en la ley fiscal. Dice la contadora Arely que no escucha, ve pero no escucha. Confírmeme si los demás escuchan, por favor, para ver si nada más el problema es de la contadora Arely. Póngale un mensaje que los demás, si ese es el caso, para que vea la contadora Arely a ver qué. Muy bien, muchas gracias. Entonces yo me sigo. Gracias. Fíjense, nuestro derecho fiscal mexicano, el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, es el que regula la figura de la responsabilidad solidaria. Establece el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación que son responsables solidarios con los contribuyentes, y aquí es donde recalcamos precisamente la figura de la responsabilidad solidaria es con el sujeto directo de la contribución, el contribuyente. Y nos establece una serie de sujetos que en virtud de una relación jurídica, que tienen con el sujeto directo de la contribución, se convierten en sujetos responsables solidarios. Vamos a ver inclusive algunas figuras en las cuales muchos autores han dicho la autoridad fiscal estableció o catalogó todo como una figura de responsabilidad solidaria, cuando algunas pueden ser figuras de responsabilidad subsidiaria, ¿no? Pero bueno, la autoridad decidió llamarlo para efectos fiscales responsabilidad solidaria. Vamos a ver algunos supuestos. Por ejemplo, en la fracción primera nos señala que van a ser los retenedores y los recaudadores los que están obligados a pagar la contribución por cuenta del contribuyente. La figura del retenedor la entendemos, creo que claramente todos. Cuando yo hago un pago, se hace un pago, y del pago que le estoy haciendo a la persona sujeta directa a la contribución, hablamos de impuesto a la renta, el que obtiene el ingreso, llámese un prestador de servicios, llámese un arrendador, por ejemplo, cuando voy a efectuar ese pago, la ley me establece, ley de impuesto a la renta en este caso, o ley del IVA, me establece la obligación de retener una parte del impuesto. Lo que le estoy haciendo, le tengo que retener una parte para enterarle al fisco federal en concepto de pago provisional por cuenta de aquel. Y entonces, si yo no lo hago, yo voy a ser responsable solidario del pago de esa contribución que originalmente corresponde por cuenta del sujeto directo de la contribución, y lo voy a hacer hasta por el monto de dicha contribución. La figura de la recaudación, acá no hay pago, en el momento dado yo no le pago nada. Un ejemplo clásico que teníamos hace algunos años de la recaudación era, por ejemplo, el impuesto a los depósitos en efectivo. El banco no me paga nada, pero el banco tenía la obligación de recaudar la contribución. No era retenedor porque no hay pago de por medio. El banco no le paga al depositante. El depositante va y deja su dinero en las cuentas que administra el banco, y el banco, teniendo los fondos suficientes, recauda la contribución por cuenta de aquel que causó la contribución. El que causaba la contribución era el que depositaba, el que efectuaba depósitos mayores a 15,000 pesos en efectivo, causaba la contribución, el banco lo sabía, tenía los fondos disponibles, y lo que iba era tomar esa contribución causada, recaudarla y enterarla al fisco federal. Entonces, si omito esas obligaciones que se establecen en ley, el responsable solidario va a ser el que debió de efectuar tanto la retención como la recaudación. Y su responsabilidad solidaria va a ser hasta por el monto de la contribución, es decir, de la retención o de la recaudación omitida.
Otro que está obligado a ser responsable solidario por disposición de ley en la fracción segunda nos señala que son aquellas personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente. La disposición fiscal establecerá también en qué supuestos hay algunas personas obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta de los contribuyentes. Tenemos algunos casos vigentes hoy en día, como lo establece el artículo 13 de la Ley del Impuesto a la Renta en materia de fideicomisos, ¿no? La fiduciaria, cuando se realiza un fideicomiso mediante el cual se llevan a cabo actividades empresariales, estará obligado a efectuar pagos provisionales por cuenta de los fideicomisarios. O en un momento dado, tratándose de los ingresos provenientes de actividades empresariales mediante los que se realicen en copropiedad, ¿no? Las personas físicas que realicen actividades empresariales en copropiedad de conformidad con el artículo 108 de la Ley del Impuesto a la Renta. O algunos casos, por ejemplo, de coordinados, ¿no? En los cuales pueden optar por tributar el coordinado por sí mismo, tributar por cuenta de sus integrantes. Los liquidadores y síndicos, que en este año 2020, pues la reforma fiscal para 2020, cobra importancia relevante porque tuvo una modificación importante de fondo, muy interesante. Nos establece a fracción tercera que los liquidadores y síndicos van a ser responsables solidarios por las contribuciones que debieron pagar. Fíjense, son dos momentos. Por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o en quiebra, así como aquellas que se causaron durante su gestión. Son las que debieron de pagar a cargo de la sociedad en liquidación, así como aquellas que se causaron en ambos supuestos durante su gestión. Si alguien lo designan de liquidador en enero de un ejercicio fiscal X, ¿cuáles son las contribuciones por las que va a ser responsable solidario ese liquidador? Va a ser responsable solidario, por ejemplo, de entrada, por las que se causaron en diciembre del año anterior, porque esas se deben de pagar en enero 17, es decir, durante el tiempo en que está en gestión el liquidador. O bien, en un momento dado, la del impuesto del ejercicio, hablando del impuesto sobre la renta, que a lo mejor debo de presentar mi declaración anual, por decirles algo, en marzo, y entonces esa declaración anual de marzo, aun cuando las contribuciones se causaron en el ejercicio inmediato anterior, son de las que debieron de pagarse durante su gestión. Y no queda duda, ¿no? Indudablemente la parte final de esta fracción que nos señala, de este párrafo de esta fracción, que aquellas que se causen durante su gestión, es decir, aquellas contribuciones que a partir del 1 de enero que funge como liquidador, se irán causando conforme se realicen las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las normas fiscales vigentes durante el momento en que se realicen. Entonces, el liquidador o el síndico tiene este encargo, ¿no? Esta responsabilidad solidaria por esos dos tipos de contribuciones. Y hasta 2019 nos señalaba esta fracción que no iba a ser responsable solidario el liquidador o el síndico siempre y cuando se presentaran los avisos correspondientes a la liquidación al RFC, los avisos e informes. Era muy sencillo, simplemente presentar los avisos y el liquidador se lavaba las manos. Desaparece ese supuesto de excepción y por tanto el liquidador o síndico van a ser responsables solidarios siempre, independientemente de la obligación que se les establezca en materia de registro federal de contribuyentes de presentar los avisos respectivos, los presenten o no los presenten, la responsabilidad solidaria no se les exime. Es una de las modificaciones importantes que sufre para este ejercicio y la autoridad lo sabe porque inclusive en la exposición de motivos se señalaba que esta responsabilidad se les imputa a los liquidadores y se les quita la excepción de que presentaron los avisos queden exentos de toda responsabilidad, porque la autoridad sabe, sobre todo muchas sociedades mercantiles, muchas personas morales que se entraban en liquidación eran aquellas que realizan operaciones simuladas, aquellas factureras, como se ha llamado, como se ha dado a bien la autoridad fiscal llamarlas, ¿no? Aquellas factureras que lo que hacen es crean una sociedad, facturan un rato, defraudan al fisco porque no pagan sus contribuciones, emiten operaciones CFDIs que amparan operaciones simuladas y después de un rato las liquidan, ¿no? Queriendo sepultar
primero, pues, los antecedentes delictivos de esta sociedad y sobre todo el tema de las contribuciones